Ok, muy buenas noches, días, tardes o a la hora que tú lo estés escuchando en estos momentos. Hoy comienza la aventura, una aventura que es bastante peculiar, porque hay gente de aquí y hay gente de allá, la cual tiene en común que todos queremos saber un poco más de lo que pasa en la cabeza de cada creador de contenido. Por eso, en esta ocasión, vamos a analizar, comentar, incluso criticar la película Flea, nominada al Oscar de este año como mejor película extranjera. Y en esta ocasión, jamás podría dejar a los invitados como invitados, sino que son dueños de casa absolutamente. Y primero tenemos a Alison. Con mascarilla. Con mascarilla, con recuerdo de las medidas COVID, como siempre, estimado ser. Me parece excelente. Alguien nos tiene que llevar a terreno. Claro. Porque la que nos va a llevar fuera de terreno es nuestra querida Domi. Voy en mi tercera piscola. Solo diré eso. Esperando grabar el podcast, bueno, ya me he tomado 3 piscolas. Yo no sé cómo va a terminar con esta cuestión. Yo creo que la mitad. Que sea lo que sea, y da lo mismo. Pero no nos podemos olvidar de alguien, pero importantísimo en la cultura pop. ¿Por qué? Lo confunden con estrella de cine. ¿Se pueden imaginar esto? En verdad, ¿a quién no le ha pasado? A nadie. Solo a él. Y presentamos a Eduardo Coturrufo. Eminencia de la literatura nortina. Gracias, oye, pero está bien, ya, está bien, lo acepto tu hueveo. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Bienvenida a todos entonces para escuchar nuestra... Sí, pues Seba. Yo soy el patito. De los buenos días a todos. Yo soy la voz en off. No, yo soy Seba Alonso. Pregunten eso en la capital y van a saber quién soy. Mientras tanto, me mantendré un poco en el anonimato y nos vamos a entrar directamente en lo importante, que es Flea. Alison, cuéntanos, ¿qué rayos es Flea? Como matar moscas. Bueno, no, es un documental animado acerca de la infancia y vida de una persona que ahora se transforma en migrante. Como tú bien dijiste, el primer documental nominado al Oscar de Rasmussen, pero sí ha participado en otras películas como El día después de mañana, y es la única que he visto porque en su resto de Y repertorio también cinematográfico estaba en perdido. La Casa de Vidrio. Ya, yo no la vi. Películas mega pop, blockbuster todo el rato, es verdad. Esto se sale absolutamente de la escena central de lo que él crea. Así que esto nos lleva igual a otro escenario. Como por ejemplo, cuestionarnos cosas absolutamente básicas. Para mí, quiero partir con una pregunta. ¿Es inmigrantes o es migrantes? ¿Qué dices, Coturrufo? Migrantes. Etimológicamente, ¿por qué? No sé si, ¿por qué me decías esa pregunta? Pero mira. No sé, mientras tanto iba a tomarme un sorbo por favor, te invito, bebida. porque quizás sí. Del brebaje. Ustedes beban, ¿no? Porque entre más beben, más creíble va a ser mi discurso para ustedes. Perfecto. Yo te creo todo, de aquí hasta allá. Para mí una cuestión súper simple, inmigrante es porque el fenómeno de migración no es hacia adentro o hacia afuera. Exacto. Inmigrantes como siempre, como que para mí tiene una connotación de invasión, de Conquista, los españoles. claro, Por ejemplo. podrían ser inmigrantes los españoles, pero claro, al final, para mí el fenómeno es migración, es un fenómeno natural de todos los animales de la Tierra, incluidos nosotros. Los seres vivos. Entonces, partimos de la Hay un base de eslogan con que... eso igual. Es por el derecho a migrar, nadie es ilegal. Así como Greenpeace. ¿De ese estilo? Es un derecho, Lo escuché. es un derecho Todo humano, derecho, sí, claro, es sí. más que humano, es un derecho, es una condición con la que viene la vida. O sea, Por supuesto, o sea, la gente llegó a Alaska, desde Asia, Alaska no se pobló sola de partida. Y hablo de Alaska Thunderfuck Drag Race. Para los que escuchan, saben de qué estoy hablando. No, que de hecho la palabra migrante, uno suele hablar de migración ilegal y en realidad se prefiere migración irregular más que ilegal, porque como dice Guto, el de migrar es un derecho humano. Entonces no puede ser ilegal. Nunca una migración va a ser ilegal. Si no se dieron cuenta, tenemos una absolutamente leguleya en este panel. afortunadamente. Conocedora de todas las leyes de aquí y de allá, incluso del reino de Sailor Moon, te lo aseguro. Pero bueno, comencemos. Esto de partida saca de contexto mucho lo que es la, entre comillas, academia,
denominada la gente que vota por el Oscar. ¿Por qué? Porque esto es un documental y además es animado y está en la categoría de mejor película. Extranjera. O sea, de verdad, uno no lo pudiese creer. Nunca antes visto, exactamente, Domi. Pero entonces, ¿qué nos cuenta esto, Domi? ¿Qué nos cuenta? Ya, yo vi la película en 2 partes, debo decir. Bien sinceramente y honestamente, era media densa, entonces como que justo andaba en mis días de no querer ver cosas densas, así que vi una mitad un día y la otra mitad la terminé de ver hoy día. Esa es la verdad. Y bueno, bien interesante porque trata de un migrante justamente afgano que se va de Afganistán con su familia y se van a vivir a Rusia primeramente donde estaba su hermano. Luego de eso empiezan como a repartirse. Antes que sigas, mi pregunta es, ¿se va o se debe ir? Se debe ir, porque claramente hay un contexto de guerra, que la embarrada también, entonces... ¿De qué año estamos hablando? No, del año 80. Empieza como el año 80 todo el sí, drama. Así toda la empieza historia. la película. Porque empieza cuando él estaba pequeño, pues tenía Once upon cuánto, a 8, time, a 9... little girl, o a little boy, en este caso. No, o sea, en la película toma ese y otro detalle de esa película, aparte que es una animación, está actuada por los protagonistas de la misma historia que es real. Muy buen dato. No es solamente cambiar los nombres de los protagonistas. A pesar que lo hayan cambiado, efectivamente ellos están detrás de todas las animaciones de sus voces. Sí, y tiene otra cosa que también tiene filmaciones reales de la época. Sí, documentales. Te va ubicando no animación, sino con filmaciones. ¿Alguien pudiese saber o explicarnos cuál es este tipo de cine? Porque en verdad es bastante peculiar. Por una parte está la animación, está la fotografía real y además tiene ciertos tonos oscuros a la hora de mostrar cosas muy dolorosas. ¿Cómo podríamos denominar esto? O sea que claramente igual el contenido es como súper fuerte, pues entonces también hay que como que simular, parte que también porque se usa la animación también para no exponer al verdadero protagonista. Entonces por eso igual la animación igual transmite, pero yo siento que si hubiese sido actuada por así gente carne y hueso hubiese sido mucho más potente a lo mejor el mensaje, de mi opinión, a haber sido animada. Ya, yo creo que podría haber generado un impacto diferente, por lo menos en mí como espectadora. Pero ¿por qué crees que la animación no pudo transmitir finalmente todo lo que se cuenta? O bien quizás ya se refiere al profesionalismo de los actores. Claro, no sé cómo explicarlo la verdad, pero sí, yo creo que transmite más, no sé, por ejemplo, igual hay películas como Los Estudios Gilby que sí me transmite mucho, no sé, ¿cachai? Que son como súper, pero esta como que no sé si era el tipo de animación o que eran como más lentos los movimientos, que quizás alcanzaba como a transmitir a lo mejor, como por ejemplo cuando había vivencias de angustia en los personajes, como ese tipo de cosas, como que hasta ahí ya me gustó, pero tampoco así, me mató. Yo igual me di cuenta en la elección de imagen de la película y yo creo que igual tiene que ver con una forma de recuerdo que tenía el protagonista de su infancia, porque si ustedes se fijan, el cuadro no es fluido, entonces son pequeñas escenas que él va tomando de su infancia y te va relatando, porque esto parte de un recuerdo, y por eso, claro, y por eso las escenas que son más turbias también son turbias por el personaje. Por ejemplo, todo cuando hablan de la migración, cuando hablan de los presos, no lo recuerda con claridad porque su cerebro no lo recuerda con claridad, pues no así todas las otras escenas que nos va relatando. Exactamente, y de hecho es sumamente importante tener en claro cómo nace todo esto. Finalmente esto es una réplica de la realidad. ¿Por qué una réplica? Porque finalmente se está tomando todo lo antecedente pero sin nombrar a los verdaderos protagonistas, como de la fama y de la música. Reality antiguo, no se preocupen. A lo que quiero llegar finalmente es que al comienzo de la película nos muestran al protagonista en una posición, en una situación bastante peculiar. Domi, ¿tú nos puedes contar un poquito al respecto? Mira, yo la verdad es que creo que, como lo hablábamos antes de empezar a grabar, no que te he pauteado esto, para nada. Por eso salud. Bueno, salud, hagamos salud, eso, que suenen los hielos. Pero, como les contaba anteriormente, yo creo que esto parte de estar así como en esta posición de acostado, porque el estar en interacción, mirando a los ojos a otra persona, uno igual despliega como ciertas defensas, como que te reprimís ciertas cosas. Como que se cohibe uno. Claro, te cuesta más fluir y todo. Entonces, como el estar acostado mirando un techo o la hueá que sea, en realidad, lo que hace es que uno fluya más, que uno pueda como fluir. De hecho, más, la contraparte. el poder evocar recuerdos también, porque cuando uno evoca recuerdos, uno nunca está mirando a alguien para evocar un recuerdo, uno mira hacia arriba. La memoria emotiva, claro, finalmente. Exacto. De hecho, la contraparte del protagonista le dice:
cierra los ojos. Exacto, para que él pueda también... Aparte que era una parte de él que tampoco estaba reconocida, era algo que nunca antes había sido relatado. Exacto. Y eso también le da como esa connotación de que al no haber sido relatado antes no estaba muy significado, no había mucho símbolo, entonces al final él como que a lo que apeló el que lo estaba entrevistando, que era alguien que lo conocía por lo que estuve leyendo ahí, desde los 15 años, el director. Entonces era más como el poder darle esa liviandad de poder expresarse, como con todos los contenidos que esto llevaba, recordar la música, la historia. De hecho ahí también ponen música, Sí. como de hecho, lugar, se recuerda como de la recuerdo. primera canción que sale. Ajá, sí. Ajá, Sí, un buenísima. hit de los Y 80. iba también con el video de Take On Me, porque también él salía como dibujado, entonces era todo así Exacto, como que seguía la calzaba. misma historia finalmente. Exacto. Y en ese sentido, Cuturrufo, ¿tú cómo nos pudieses decir cuáles son estos escapes que de repente tiene el interlocutor del protagonista a la hora de decir, ¿estás bien? ¿Quieres seguir hablando de esto? Y nos muestran un poco, en animación obviamente, todo lo que es su vida cotidiana. Nos muestran lo que es su pareja, su vida y sus proyecciones. Sí. Yo quiero ahí como hacer hincapié en el título de la película en relación a lo que tú estás diciendo, que eso yo creo que está súper bien hecho en ese sentido la película. Más allá de, claro, podemos tener en esa parte, en el argumento, cómo él está enfocando la película, el director todo el rato, que se llama Huye. En el fondo esa es la traducción. Uy, claro. O sea, no en el fondo, es la traducción literal del título en inglés, es huir, ¿cierto? Y el protagonista, el director va guiando, o sea, el documental, esta cuestión nos está mostrando todo el rato las distintas formas de huir que tiene esa persona. Y quizá así se enfoca la película, es el enfoque que le da el director y a través del personaje y la vida de esta persona que está huyendo desde chico, y no está huyendo solamente de una invasión o de una guerra en su país de origen o nativo, no sé cómo decirlo, sino que está huyendo de su familia, También. está huyendo de sí mismo, está huyendo de su país, todo el mundo está huyendo de su realidad, todo el rato está huyendo inclusive de las verdades que él mismo no se quiere decir. De hecho, eso es sumamente importante porque en un comienzo da a entender que toda su familia está muerta. Sí. Llega un momento, en el minuto 43, segundo 22, mentira, quizás puede ser ese, quizás no, averíguelo ustedes viendo la película, en que la contraparte, que hace referencia como al director de este documental, le pregunta, ¿tu madre está viva? Y él le dice, sí, pero inicialmente entendimos que estaban todos muertos. Y él le dice, no, están todos vivos. Y claro, hace relación con lo que decías tú, Cuturrufo, de que él huyó de todo, incluso de su pasado y de su familia. Oye, debo hacer una advertencia acá en el podcast, alto spoiler acá en la... No importa. O sea, sí, pues vean la película antes de escuchar el podcast. No, Sí, por favor. Es demasiado tarde para decir. Yo creo que ya pasamos de ese... It's too late, too late, too late. Yo creo que si ya pasó, podríamos haberlo advertido antes, pero... Es que mucha gente también no va quizás poder ver la película porque es difícil de bajar, no sabemos si se va a comercializar en Chile, no sabemos nada. Así que también es bueno contar parte Sí, de la película. los si no- subtítulos. De hecho, ponerle un poquito de contexto a esta película. Esta es una película de origen, Alison, Danés. danesa. O sea, creo que es primera, o quizás no más que eso, ves en que una película danesa está compitiendo para el Oscar en Mejor Película Extranjera. Y ojo, vuelvo a repetir, más que una película, esto es un documental animado que tiene bastantes escenas reales de las que uno pudo haber visto en las noticias en ese tiempo, que ninguno de nosotros, por suerte, estaba vivo. Estábamos todos dando vueltas por ahí, quién sabe dónde. Y finalmente, no sé, yo todavía no nacía. Bueno, no quería decir que Cuturrufo es un poco más experto en la vida. Tiene más experiencia, Más niveles. Más niveles, superó todas las etapas. Superó una etapa, ya, dale, bien. Por supuesto. En cambio, uno sigue marcando ocupado, pero para otro tema. Pero tenemos eso. mira, para que entendamos, yo igual era súper chico en esa época. No veía noticias ni nada, así que también era como No, algo ajeno. de hecho, yo creo que Alison igual con... con... puto decir la fecha de nacimiento. No, por favor, es un mítico. Yo creo que Alison comparte esto conmigo. Nosotros, bueno, más que ella que yo, esbozamos un poquito de la cercanía del derecho. Y en ese sentido, a nosotros nos metían como si fuese un sacramento lo que es la historia del derecho a nivel internacional. Y créeme que yo por lo menos jamás supe de esta guerra.
O sea, Guerra Fría para adelante. De ahí para atrás, who cares? O sea, de hecho es una guerra que todavía no se termina, pues de hecho es re cuática. ¿Ustedes sabían que Afganistán era una monarquía hasta el 73? Exacto, era una monarquía Sí, y era- lo tomó el poder comunista. No, era una monarquía constitucional, que igual es interesante. Y lo chistoso que, claro, o sea, no, pues no lo tomó el poder comunista, sino que el cuñado del rey lo destronó y generó la primera república. Pero para. de ¿Estamos Afganistán. hablando de Hamlet? No sé, puede ser. Ok. Pero esto, ¿Cómo que se replicó la historia? esto pasó como en el 73, 74, ¿cachai? Y después de eso, 5 años después, creo que el 76, 77, no recuerdo bien la fecha, pasó a ser finalmente tomado por estos grupos socialistas de izquierda. Y ahí empezaron... ¿Denominados? No recuerdo el nombre, ¿te lo sabes? Lo que pasa es que habían dos grupos que mencionan mucho en el Los documental. Los Mujahideen versus lo que actualmente están muy en boga y creo que cuando lo nombremos todo el mundo se va a dar cuenta que son los No, talibanes. error. Ah, Error. Los muyadíes eran los grupos que peleaban por la liberación de la religiosa, pero hasta ese momento el grupo era la revolución de Kov, no me acuerdo el nombre, pero era una revolución que era la revolución socialista, ¿cachai? Entonces esta revolución socialista empezó a tener ayuda desde Rusia, interviniendo en el poder para reducir a estos grupos, y por el otro lado estaban los muyadíes que estaban haciendo esta suerte de guerra santa. Entonces a esta guerra santa se unieron los Estados Unidos y también China, creo, y otros países, y empezaron a financiar esta guerra santa solamente porque siempre se dice que Afganistán es ¿cómo se llama esta guerra? El Vietnam de... el segundo Vietnam que pudiese haber tenido Estados Unidos, a raíz de que, obviamente, todo lo que conocen historia, Estados Unidos, que penita, perdió contra Vietnam. Claro, la cuestión que empezaron a financiar este tipo de guerra, le valió verga que fueran extremistas. De hecho, hay una grabación, creo, de Ronald Reagan o algo así, no estoy segura de los nombres, que decía que los muyadíes o los talibanes, que serían después los muyadíes, eran como el ejército valiente que trataba de liberar a Afganistán. Claro, porque finalmente buscaba llegar a lo más ortodoxo de lo que es la fe para ellos. Claro, y que, pero eso- obviamente, en el Medio Oriente la fe es primordial. Pero esto llegó hasta el 2011 nomás con el ataque de Osama Bin Laden. Pero dentro de los líderes de los muyadíes... Saludos, Osama, que estés bien. Después del 2001, después de que los muyadíes empezaron a tomar el poder, las cabecillas de varias ramas de estos muyadíes formaron el Talibán. Y ahí empezaron a crearse los grupos, los talibanes. Que está muy en boga porque hoy volvieron a tomar el poder. Sí, pues la diferencia de los muyadíes y los talibanes que, sobre todo con el periodo de Osama Bin Laden, es que pretendían una dominación mundial. No Around solamente the del world. sector, sino que pretendían dominar el mundo, y esa weá es como Bueno, muy de ya por lo villano de menos película, ya ¿no? dominaron un país, al menos. Y de hecho yo recuerdo haber escuchado las noticias que fue demasiado rápido. Oye, pero todavía no, o sea, a pesar de que sea mayoría, todavía está la resistencia, po. O sea, está la resistencia por parte del vicepresidente afgano ahí. Luchando. El único, porque las tropas de Estados Unidos se retiraron. No, y el presidente se fue a la Dijeron, verga, hasta po, luego, apenas llegaron, sí. hasta luego. Oye, pero ojo que en la película no abarcan como ese periodo, pues parece que este No, pero documental lo la raja prepararon el contexto, antes. me gustó. Exacto, Sí, casi sí, solamente bacán, queremos entender bacán. de dónde nace la gana de este director de hacer esto. O sea, yo no me levanté un día y dije, puede ser un podcast, o quizás sí. Bueno, yo vi una entrevista al director y decía que era porque era su amigo, que eso es su amigo a los 15 años. Y eso se muestra finalmente en el documental, cómo ellos se conocieron. Sí, se muestra. Exacto, se muestra. Sí, pues, y una guerra que todavía no termina, po. Que todavía no termina. Y lo curioso No que se la... termina nunca. No, yo probablemente no, pues, porque es un paso Como la guerra de los estratégico, 2000 años. Claro, es que es un paso estratégico y no lo van a soltar tan fácil. Y otra cosa, que ahí se está desarrollando un montón de comercio ilícito que también es lícito, como el tráfico de opio por parte de los talibanes, porque claro, ahora ya no Bueno, lo financia de cachaza, Estados Unidos. me habla. Sí, Muy pues para allá. toman ¿Decís terreno, tú? cultivan amapola y tienen campos de opio. Pues el problema es que es lo mismo que pasa Si en ves México. las drogas metidas, bueno. Si no es la droga, es petróleo. En México pasa que Una wea los narcos vienen, expropian terrenos, ¿cachai? Y a la gente que vende palta le expropian los terrenos y también como que se los quitan para lucrar ¿Y con qué eso. cultivan ahí? No sé si venden la palta o cultivan... Pero igual O le dicen algo a la igual palta. tener cultivo de palta hacerte millonario, pues igual Puede trabajar. ser. Por lo menos aquí en Está Chile cerca. es ser absolutamente pudiente. Pero en Afganistán... Si tú pagas con paltas, te reciben en cualquier parte, incluso en los salones VIP del aeropuerto, te lo aseguro. Con una bolsita de palta, entonces. Por supuesto. Y Kutu, Oye. ¿cómo tú ves? Disculpa, Alison. No, pero no. Pero no, solamente agregar... no me voy, vuelve. No te vayas, Déjame mirar a vuelve, Alison, vuelve, por favor. Dentro de la Respeto, película respeto. sí se hace referencia a este cambio, porque hay una parte en que el presidente afgano está pidiendo ayuda, o está diciendo que todo esto que le está ofreciendo... Pero déjame terminar, que me desconcentráis. No, yo le pongo soundtrack a esto. Decís atencional. Sí, no es cierto. Dale nomás, sí. Dale. Dentro de la película dice que lo que está pasando dentro de su país va a pasar después, pues claro, y después se lo da la vuelta a Estados Unidos cuando tienen que salir corriendo de Afganistán, pues, el año pasado o este año, el año pasado parece, sí, el año pasado. ¿Qué año es este año, Alison, de partida? Entendiendo que
Hubo una rueda de años por ahí, pero eso para otro capítulo. Después de la salud mental, dijimos que quizás. Mi pregunta hacia Cuturrufo es: ¿qué te provocó, qué te evocó ver toda esta angustia? Porque finalmente, a pesar de que sea un documental animado, representa todo lo que está sintiendo el real protagonista. Y de hecho, al comienzo dice basado en hechos reales, solo que se cambiaron el nombre para proteger a los reales protagonistas. Es como el día menos pensado la presentación. Sí, por supuesto. ¿Qué te provocó? Porque finalmente habían bastantes escenas en que eran muy oscuras y de hecho la fotografía de esas escenas demostraba eso, en el sentido en que era todo los personajes sin rostros, oscuros, como si hubiesen sido dibujados a grafito. Sí. Y todo era oscuro y gris. O bien difuso, porque no habían caras, no se mostraban caras y muestran muchas veces esas figuras de humanoides corriendo, siempre corriendo. Y estos son los momentos que el protagonista hace como, ¿cómo se llama? Introspección. Paréntesis, ¿qué es lo que suena de fondo? 1, 2... Ay, lo siento. Oye, ¿tú tu refri está como pegado? ¿Quién? ¿El refri o alguien más? No, cuesta que te abrirlo. Esta es una parte del sponsor que vamos a tener próximamente. Ya, pero continúa, no quiero interrumpir. Soy como la curada del podcast. No, pero... por favor, si vas a ver, que tenga más de 18 años. O si no, falsifica. Bueno, los momentos de intensidad son cuando el protagonista por lo general se cuestiona la verdad de su vida. O sea, porque él está acostumbrado a ocultar muchos aspectos de su vida producto de este escape que hacen de su país, porque lo último que le dice la persona que finalmente es lo que es el traficante humano, que le dice: tú olvídate de tu familia, olvídate de tu pasado, tú sobreviviste solo. ¿Cachai? Y él de ahí en adelante tiene que empezar a meter un montón de cuestiones. Por supuesto, de hecho, en el punto que yo decía que hacía referencia a que en un comienzo dijo: no, toda mi familia está muerta, sufrió, la secuestraron, etc. Y después nos enteramos a la mitad de la película documental de que no estaban muertos. Y finalmente, quizás andaban de parranda. Con nosotros no, por lo menos, así que no nos invitaron. Pero efectivamente hace referencia a lo que él oculta de su propia historia. Claro. ¿Alison? Una anécdota relacionada con eso que pasó justamente hoy día, que al parecer mentir es una herramienta de sobrevivencia en la película, pero también en la vida. Hoy día estaba comprando cartas en un lugar. La cuestión que de repente... ¿Qué tipo de carta? ¿Carta tarot? No, sí. carta de Magic. Carta de Magic. Pero para. Paréntesis aquí, Magic 2022. Alison, oye, eres mítica. Te aplaudimos de pie. Hay caleta de gente. Estaban saliendo ser re bueno. ¿En serio? La cuestión Yo quedé meto leyendo y más nada. No, Nacional. te perdido el mercado de tu vida. Ya la cuestión que ahora... De hecho, por esa y otras 1000 razones también la perdí. No te preocupes, pero dale, querida. Que no es lo Así como, importante. Lo importante es que estaba, ¿cachai? Y hubo una pelea que se produjo fuera de la tienda y de repente empieza a pelear el dueño de la tienda con una persona X. Disculpa, otro paréntesis. Me imagino una pelea de hueones que juegan Magic. Debe ser No, Oye, sí, Puede decir, aparecer en te voy a tirar un tierra. Claro, voy a tirar una tierra, una montaña. Instantáneo, conjuro. Conjuro, no. Te tiro un trueno. No Te lo interrumpo. No te alcanzan los créditos, lo Abra siento. cadabra. Pata de cabra. Una cuestión que de repente escucho a dos chilenos peleando en la tienda. A dos chilenos. Pero para, ¿por qué haces entre comillas chilenos? Porque de repente el otro empieza a insultarles con cosas muy xenófobas, ¿cachai? Que no voy a reproducir por Porque le respeto dijo a- mamá huevo. Así como... No, pero le empieza a insultar. No, el el chileno le empieza a decir qué te pasa, tal por cual, y le dice la frase típica: ándate a tu país. Y ahí el acento chileno al otro socio se le desapareció, po. Y eso me dio la impresión que él estaba ocultando su acento, po. Él, para poder camuflarse, Oye, qué estaba heavy. hablando como chileno, pues, todo este rato, pero el otro sabía de dónde veía, y cuando le insulta ándate a tu país, ¿cachai? El loco empieza a responderle... Lo evidenció. Claro, y el loco empieza a responderle con su acento, ¿cachai? Entonces, mentir es una estrategia de sobrevivencia. Pero por eso mismo, entonces, ¿cuál es la razón de ser de que él haya tenido que decir y ocultar durante muchísimo tiempo? Porque finalmente, luego que tiene una pareja... A la pareja nunca le dice. No, pues, a la segunda pareja, pero a la primera se lo menciona. Y esto es súper importante, Domi, Sí. porque finalmente se lo menciona y esta pareja lo utiliza de una forma súper baja, por así decirlo. Lo utiliza como lo utilizó el compadre de la pelea hoy día. Él sabía que el otro era extranjero y se lo... Exacto, le dijo, o sea, tú eres esto, yo voy a llamar a la policía y voy a hacer que te dé... Y ella era su pareja, Domi. ¿Qué pasa con esto? Con las relaciones interpersonales, por favor.
Puta, no me acuerdo esa parte, weón. Sí, no, es que Me acuerdo que había un tipo como que le gustaba y él como que lo empezó a manipular. Su primera pareja, ¿no? Casper, Eso, ¿no? Sí, de esto estamos hablando. Ah, ya. Te ponemos el contexto, querida. Bueno, claramente, si alguien te viene, si tú sois refugiado en un lado y te vienen a amenazar de... Claramente te cagáis de miedo, po. Sí, po. Yo creo que igual él, claro, como dice la Allison, te apoyo mucho ese punto. O sea, la Solo mentira es sobrevivencia, la represión también es sobrevivencia. O sea, es cosa de pensar que, no sé, pues, por ejemplo, me acuerdo mucho en una clase que una vez estuve en la U, que el profe Muchos decía, imagínense el silencio de muchos años. el El silencio, silencio. ¿cachai? Es adaptativo también. O sea, imagínate Y no tiene una nada. guagua, no sé, weón, judía, ¿cachai? En la Segunda Pero Guerra. para. Mega paréntesis, guagua es Mapudungun judía. Claro. Toda esa frase. Sí, Una Ese mix. guagua judía, ya me va a explicar. La Gobi es Una como guagua una judía. léxica DJ. Obvio, todo el rato. Voy a mezclar puras weas. Ya, la cuestión es que esta guagua judía, ¿cachai? Que en el fondo la familia como que la entrena en ciertos momentos en su regulación afectiva para que no llore porque lo pueden pillar los nazis. O sea, a ese nivel, ¿cachai? O sea, la guagua crece adaptada a no tener que llorar por hambre porque si no puede morir. Efectivamente, Un bebé. y de hecho, Entonces, escenas similares a eso, disculpa, se ve como ellos están llegando a su escape, que es como el barco, en donde hay Pero- dos situaciones muy particulares que incluso el protagonista dice, hay dos cosas que me marcaron. Uno, ver una persona mayor que ya no podía seguir. Y efectivamente era como que o nos deshacemos de ella o morimos todos. Sí, pero iba a terminar. Sí, la idea, porque iban como de terminar la idea. contrabando. Me perdí porque estoy tomando piscola, entonces O sea, por favor, Si tomaras rol entonces, ¿no te perderías? No. probablemente tendría menos déficit atencional. Pero está Ya, bien. pero para terminar la historia de la guagua, La guagua. Era eso, o sea que en el fondo igual los seres humanos nos vamos adaptando al contexto. Entonces, claramente como pasaba con esta guagua judía, que la familia entrena para que no llore, para que no pillen los nazis en el escondite, lo mismo pasa con este tipo que tiene que recurrir en realidad a tener que mentir y abolir también a su familia, que también pasa por un tema de que él, al ser afgano también, hay una cosa más ortodoxa, donde no se aceptaba tampoco la homosexualidad. Entonces él también tiene que recurrir a este mecanismo como para poder que la familia tampoco supiera esta como doble vida que él tenía. Pero es muy lindo ¿cachai? ese giro, ¿eh? Ese giro al final es muy lindo. Sí. Ya vamos a tocar ese punto. Weón, no lo yo hablamos. ahí yo debo decir Sí. que es mi parte favorita de la película porque no me gustó nada lo anterior, encontré muy denso, todo lo que queráis, soy súper hueviada para ver películas, pero en ¿De ese qué minuto sentido... te gustó? De los Pero cinco en últimos ese cinco minuto, weón, Cuando me desperté. Aparecen los créditos y yo ahí fui feliz. pero te lo juro que esa parte, weón, yo que la amo más adelante, yo creo, o la amé y ahí me emocioné y tocó mi corazoncito Sí, hielo, vamos a tocar ese punto de más hielo adelante. piscola, sí, Alison. lo tocó. ¿Tú querías complementar un poco lo que decía nuestro No, querido no, Tommy? no quería complementar, solamente quería escuchar lo que decía nuestro querido Domi. Perfecto. Y No, pero además, eso, la adaptación. Porque esas cosas El muy miedo permite que el ser humano también se regule a nivel afectivo y se pueda adaptar también a ciertos contextos. Entonces, un contexto de guerra, claramente la psique funciona de manera muy distinta a cómo funcionaba en un entorno mucho más seguro, donde uno se puede explayar más, donde uno pueda vivir como más en la normalidad, por así decirlo. Me carga decir normal, weón, pero ya, normalidad. Sí, para entender Para el poner una contexto de etiqueta, la- claro. sí. Sí. o sea, finalmente, libertad. Cosa que ellos no tenían. No. Ni siquiera escapando de su país pudieron tener libertad. Porque pasaron 1.000.000 de cosas que no les vamos a expoliar, por lo menos hasta ahora. La película se va a quedar. ¿Qué más Do- queda? Bueno, queda un poco de misterio por ahí, misterio por resolver. ¿Y en qué sentido, finalmente? En que la segunda cosa... Pero ríense con ganas, si nos vamos a reír, que nos riamos con todo. rojo, estoy medio curada, no sé. Se dice ebria. Coquetear también, coquetear. La Alison se sacó la mascarilla para tomar bebida, weón. Eso. Porque que quede claro, aquí estamos tomando pero absolutamente todas las medidas para el cobillo que tenemos actualmente en este Around the World. Pero bueno, siguiendo la dinámica, había un segundo punto sumamente importante que fue súper trágico a la hora de que lo representaron en la animación. Había un niño de esa época, de hecho no sé si efectivamente existían ese instrumento de esa época, que eran las zapatillas que se prendían. ¿Quién no tuvo una zapatilla que se prendían cuando caminaba? Alison, ¿tú tuviste? No. Oh, Yo qué sí penita. Bueno, la Domi tú. Yo igual tuve. No, porque el No, pero- es la otra generación. No había electricidad. Siempre no había quería electricidad. Pero a mí igual como que me hizo un poco de como que duda. Porque El puto viene de piedra, pues, Le weón. echaba aceite, le echaba aceite, eso lo tengo. puto es AC. Pero
No, pero... Antes de Kutu. pero- Y no, güey, porque es antes de Kutu. Ah, ¿verdad? Anticuto, no anticristo. No. Oye, pero Who él- is Jesus Christ? hay que darle crédito al compañero porque el único que parece actor de cine según Exacto. Titata, según la No población cualquiera, Titata. no cualquiera. Mel Gibson. Uno que tiene porque rasgos yo medio nunca he dicho autóctonos, Mel como que Gibson. no. Ella no sé por qué le puso ese, nada que ver. No sé, yo Quería, creo que... voy a tener que Oye. decir con una falda escocesa, ¿no? Una No, pero Pero son justo valientes. yo es que en un rato te miré y te encontré parecido a Mel Muchas Gibson. gracias. Pero Domi, para, ¿lo viste después de cuántas piscolas? Ya, pero no perdamos. O sea, me encanta perder. Dos tenía. 2 por 2 porque yo he visto... Oye, pero ojo que la piscola no daña mi percepción. ¡Ella! Me encanta porque ella es una profesional de qué? Da lo mismo, pero profesional al fin y al cabo. Y en ese sentido, la segunda cosa que el protagonista relata que es sumamente importante es esto: de que un niño que está con su madre solamente caminando en la nieve y tratando de escapar porque nunca fueron libres, y sus zapatillas se prendían. Lo que todo niño en esa época quería tener, o tal vez no. Pero finalmente todo el mundo apuntó de que, hello, tus luces de zapatillas nos están apuntando con un láser. Entonces, No me acuerdo esa parte. da lo mismo, no te preocupes. Esa es la hora que te quedas dormida, pero da lo mismo. Exacto, después de la abuelita. Ya me acuerdo de la Y ahí, ¿quién reacciona? Es el hermano del protagonista. Le dice, hey, para, aquí no se mata a nadie, yo lo llevo encima. Y le salió la tapa. Y le dijeron, hey, ni un problema, pero si tú te demoras, I don't know, honey, I don't know. Entonces, finalmente, nos da como muchas lecciones de vida lo que nos relata el protagonista. Pero en un momento sumamente importante llega en las escenas en donde participa su pareja. Y no cualquier pareja. Y hago referencia a esto puntualmente porque recordemos de dónde viene. Es afgano, está huyendo de una guerra, pero él siempre estuvo fascinado haciendo relación a la fantasía de grandes estrellas del cine de esa época, como Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, del cual tenía una fantasía homoerótica absolutamente exquisita. Pero que no tiene una fantasía homoerótica Con con Jean-Claude. Jean-Claude Van Damme. No sé, mi mamá parece, pero yo no, por lo menos no. Pero sí, ya creo que es bonito. No es mi tipo, pero por lo menos hacía referencia absoluta a lo que es la cultura pop. Y uno se imagina Afganistán, cultura pop, nada, pero él tenía Oye, póster. ojo, Kabul antes era muy distinto a la posguerra. O sea, antes la gente incluso era como una especie de la moda. En algún momento vi en algún documental de Afganistán. Y después, claro, que pasó todo este hueveo, quedó la cagada y claramente retrocedió 1000 años. Porque quedó detenido en el tiempo, ¿cachai? Nos largan del fondo diciendo, vamos, dale, tú puedes. Algo sumamente importante y que hace como un quiebre un poco en la historia es cómo ellos se relacionaban con el contexto general. Digamos, eran niños y jóvenes, adolescentes, ¿o no, Domi? Sí, él de hecho estuvo 5 años refugiado, parece que en Rusia primero, ¿cierto? Sí. Estuvieron en Rusia, le costó como caleta salir y después llegan a... Ni siquiera, y su objetivo era Suiza. Po. Sí, pues era Nunca Suiza, donde fue estaba Dinamarca, po. donde estaba su hermana Correcto. y llegó a Suecia. Dinamarca. A Suecia. Y Que llegó como que a al lado. Dinamarca. Suiza. Y llega Sí. a Dinamarca y después de como de 2 años, vuelve a ver a su hermana. O sea, tampoco es que como que se fue y volvió a ver a su familia. Sí, no, convengamos que en verdad todo lo que sea separarse de la familia, para algunos, para mí no, es un poco doloroso. Pero en ese sentido, claro, ellos primero llegaron a Rusia y lo dicen. sobre ese punto me gustó mucho que la migración en realidad, ahí demuestra que en realidad la mayoría de las veces es una necesidad, po, ¿cachai? Absolutamente. Porque nunca emigraron a un lugar o al lugar soñado, nunca pudieron llegar, No, po. siempre emigraron por necesidad a lo que estaba más Sí, cerca. de hecho, lo que lo que estaba- Probablemente hay gente que llega acá y que se quiere ir a... Como lo que pasa con los venezolanos, pues dicen que ir a Santiago, la mayoría, pero tienen que quedarse en el norte. Quiere quedarse en Exacto. el norte. De hecho, lo dice él mismo. Tuvimos que llegar a Moscú porque era el único lugar donde nos daban visa de turista. O sea, no fue porque lo escogieron. Llegaron ahí por consecuencia de la vida. Pero siempre su objetivo fue más allá. Es llegar a Suecia, el paraíso de los Alpes suizos y más allá. Entonces, ¿qué pasó en ese intertanto? Aparece un protagonista que no había sido nombrado nunca antes, que era el hermano, ¿o no, Kutu? Sí, pues, con el hermano mayor. Exacto. Sí. Pero efectivamente el hermano mayor había huido hace mucho tiempo antes de la guerra. Porque, ¿qué pasa?
pongamos un poquito de contexto. La guerra atrae y obliga a todo lo que son varones cisgénero, clave esa palabra, Sí. para tener que defender a su patria y su país. Y mucha gente huyó de eso. Y uno de esos fue el hermano mayor del protagonista, que hasta ese entonces no había sido nombrado. Y aparece como salvador de ellos, arrendándole un departamento en Moscú. Sí. Lo que pasa es que, claro, el hermano se va joven porque en realidad en esa guerra, como quizás en todas las guerras, los que mueren, los que mandan a morir son niños, por lo general. Siempre son niños, los son carne gente cañón. joven. Gente joven, y no joven, no está hablando mayores de edad, medio 18. O sea, ¿tú quieres decir que te salvaste? ¿Ah? ¿Te quiere decir que tú te salvaste entonces? Si hubiésemos tenido una guerra aquí. Porque mandan niños, pues. No sé, te está tirando el viejazo hace rato. Ay, pero me se El loco experto. Sí, yo siempre he dicho, o sea, Sí. Generacionalmente, Qué Aparte feíto. que el único, acá todos tenemos rasgos autóctonos. Y el único que le dicen que es un artista Estrella de tiene- Hollywood es él. pero para, me acaba de decir autóctono. Sí, está bien, está bien. Sí, no es que está bien, ¿Tú te sentís muy europeo? Ya, O sea, yo procuraba danés. Terminemos la idea del Sí, puto. es verdad. Entonces la gente tiende a enviar a sus muchas, pues, sobre todo las familias que entienden que no, y que no están de acuerdo con la movida esta, La lucha. claro, fundamentalista, en cualquier aspecto, ¿eh? Por Porque supuesto. es religioso o política, son Sí, fundamentalistas es al final. Siempre. Ya, y hacen todo lo posible porque sus familias, sus niños, sus hijos, sobre todo los varones, se vayan del país. Porque los mandan a toda la guerra antes y mueren jóvenes, ¿no? O sea, no, ni siquiera mueren adultos, mueren jóvenes, mueren antes de ser adultos, mueren niños. Y el hermano que efectivamente se había ido, el cabro trabajaba limpiando, limpiando era limpiador, aseo. Él de hecho dice, Sí. el aseo no me da para poder sostenerlo. No, y no para sacarlo a todo al tiro, no. Entonces tiene que ir sacándolo a poquito. Sí, qué penita. Sí. Y de hecho lo Sí. primero que saca es a las dos hermanas A las mayores, hermanas, que es todo un trauma, ¿no, Alison? Sí, pues, de hecho casi se mueren en el viaje, pues. Porque como todo este comercio es parte de la migración ilegal y tráfico de personas. Alison, comercio tal cual de personas. Sí, pues, tráfico de personas, en ese proceso las condiciones para salir de un país no son las mejores, pues. Y obviamente ahí te muestran como que a ellas las metieron en un container, el cual obviamente no tenía entrada de aire, tampoco servicios básicos, y muchas personas empezaron a morir por falta de oxígeno. De hecho, vomitaban ahí mismo, hacían su necesidad ahí mismo. O sea, efectivamente, o sea, ya en un ascensor uno se siente ahogado con otra persona. Imagínate en un container 1500 personas. Ese tipo de tráfico de personas es algo que igual nosotros en el norte sí hemos visto más seguido. De hecho, pero se han mostrado imágenes gráficas donde, por ejemplo, antes pasaba desde, no sé si Perú o Bolivia, pero los camiones que venían ahí, entre la parte de abajo que queda el camión de la rampla, metían personas acostadas, así como que iban en ataúdes todo abajo de la rampla. Y así Es una pasaba la broma. gente. Sí, pues, así funciona. ¿Ah, el sí, una tráfico. broma? No, pero es que Ah, ya. así funciona el tráfico de personas. No, si finalmente siempre el mayor bien que tiene la humanidad es el ser humano. ¿Y por cuál van a comercializar siempre? El ser humano. Y otra cosa, respecto a la migración en ese tema, igual ahora que están cerradas las fronteras producto del COVID, está re acuático. O sea, la frontera es una zona sin ley donde muchas mujeres, sobre todo que pagan el tráfico, o sea, la posibilidad de pasar a Chile, mueren en el camino, porque como decíamos al principio hay una cifra negra, entonces no sabemos cuántas mujeres son violadas, cuántas Por mujeres eso son no se pueden asesinadas, hacer cuántos estudios niños que comparativos. hay. Pues claro, no se pueden hacer estudios comparativos de cuánto, cómo hacer un versus entre delincuencia y migración, no se puede porque no se sabe cuánta la gente exacta que Efectivamente, porque está. todo eso es muy off the record. Es mega extraoficial. Nadie se puede enterar. Y claro, uno se pone a pensar, es el desierto. Por lo general, transitan en la noche. Pero, hey, ¿tú Cagao. sabes a quién le disparas, honey? ¿O no, Cuturrufo? O sea, el tráfico humano es siempre horrible, en ningún caso, en ningún caso es algo placentero. ¿Ah? por eso decía que es el bien mayor. Pero ellos lo hacen por una necesidad de sobrevivencia, o sea, tienen que bancarse muchas cosas, vejaciones varias y quizás inenarrables, para poder tener una oportunidad de vivir mejor, con una esperanza de algo mejor. Es terrible, las realidades de las que hay que huir, que son, o sea, imagínate al nivel que ya hay que pensar que el lugar donde estoy es tan horrible que yo prefiero pasar por todas estas vejaciones con el riesgo de que me muera, de que me violen, de que me torturen o lo que sea. No sé si voy a llegar, De que te desaparezca, prostituyan. te prostituyan para poder llegar a otro lado. Y de hecho, no sales de cualquier lugar, sales de tu hogar. Qué tan horrible el lugar en el que estás para poder tener que pasar. Corregirme eso. Tu hogar deja de ser tu hogar finalmente. Por eso da pena a esta gente que es más indolente, a lo mejor en creer que como que la gente que llega, ya voy a irme en otra ola,
en otra bola. Pero los Que quede migrantes claro que no llegan- fumó marihuana, ¿eh? No. Pero hay gente que llega acá a Antofagasta, al norte, o lo que sea. No hay gente que la está pasando la raja en su país, porque claramente ellos se tienen que mover por un tema de sobrevivencia, porque la están pasando mal, ¿cachai? Porque no tienen que comer. De hecho, el otro día veía un documental, una entrevista de un canal boliviano en el que le preguntaban que por qué estaban migrando. Entonces decía, mira, yo la verdad es que estoy migrando porque allá me estaba muriendo de hambre, en Venezuela específicamente fue esa vez. Entonces, incluso yo caminando y todo lo que he comido, he subido de peso en comparación a cómo salí de mi país. O sea, de verdad esas cosas movilizan un montón. O sea, imagínate que con todo lo que tienen que caminar, pasar el frío y todas las privaciones que tienen que hacer, incluso suben de peso cambiándose. El Seba está haciendo una piscola. Le pongo el punto dramático de esto. Claro, ahí está. ¿Cómo se llama? Tiene que incluso pueden hasta subir de peso en un contexto súper deprivado de muchas cosas, ¿cachai? Claro. Entonces, claramente, como dice el Cuto, no la estaban pasando bien. No la estaban pasando bien allá, entonces... Esto pasa igual en la película. Y otra cosa que ¿Cómo es? dentro de lo que pude ver, no sé si estoy en lo correcto, pero si alguien puede escuchar, o sea, Tu sabe verdad, algo siempre más. será tu verdad, querida. No, pero es que esto tiene que ver con un dato estadístico. Desde que Piñera fue allá a dar el jugo a Cúcuta, Ah, claro. la migración venezolana en particular se caracterizaba por lo que dicen como 3 olas. La primera ola de migrantes venezolanos se componía por personas que eran con títulos profesionales, que venían búsqueda de altamente trabajo y calificados. todo. O sea, tenían una situación mala en el lugar, pero querían mejorarla y como es, o sea, no era tan podrían seguir sobreviviendo, pero buscaban una mejor opción. La segunda ola de migración de Venezuela supuestamente es de la clase media. Ya como que ya se estaban viendo un poco ahogados ya. Y la última ola de migración, que es la que estamos ¿Hola viendo, o maremoto? no sé, Who knows, pero who knows, por who decir knows. como una fuerte ingreso de personas, se refiere a personas que ya no tenían recursos en Venezuela. ¿Cachai? Es de la población que tiene menos recursos, que está buscando, como dice el Cuto, una forma efectiva de escapar y de sobrevivir, que está huyendo de un lugar horrible. De hecho, sí, efectivamente, y no llegaron en las mejores condiciones ni están en las mejores condiciones actualmente. Pero saliendo un poquito de la actualidad, yo tengo una pregunta que no logro dilucidar. Es, ¿por qué Suecia? Porque de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, incluso los chilenos, ¿Por qué no sé? en su momento, invadieron Suecia. Si no, pregúntele a DJ Méndez. pero, desde ese entonces, ¿Suecia es el paraíso del migrante? Del refugiado, yo creo. No sé si es que Suecia específicamente, porque yo creo que es Europa en general, porque queda cerca al Medio Oriente, por lo menos es un foco de, es como Es transitable. es transitable y llegar para allá y hay muchos mejores derechos, hay garantías, un montón de cuestiones a los seres humanos en general. Están desarrollados en ese sentido, o la protección de la vida. Digamos, la protección de la vida, entonces es fácil pensar, ¿sabes? Que me voy a cualquier lado de Europa, sobre todo los países que son como para el norte, ¿cachai? Dinamarca, que sé yo, Finlandia, Suecia, porque esos locos realmente tienen una mejor calidad de vida para las personas. Sí, po. Entonces, claro, si yo estoy capándome el horror, mejor a punto alto, o sea, voy... Voy directo hasta el fondo, Y si no, eso- ¿para qué? ¿Para qué? Con Y eso todo- es algo que no se ha dado en Sudamérica, po, porque igual acá yo no he visto que los presidentes se unan para atacar el tema Ahora- de la migración. Ahora, yo creo que también está, desde el punto de vista del argumento de la historia, se ve que está enfocada en eso, está enfocada en Suecia, en Dinamarca, en esos lados. Pero yo tengo entendido, y aquí no tengo datos, quizás la Alison podría en algún Es muy momento probable que ver, sí. A lo mejor no. pero si no importa, sí, pero Tenemos tengo entendido expectativa que en la que Alison migración es pueda súper fuerte también en Francia. Y hay, Sí. y hay Sí. movimientos xenófobos fuertes en Sí. Francia, instituidos ya y están... Sí, de hecho, haciendo un mega paréntesis, efectivamente, Francia es el país europeo con mayor tasa de migración. Y aún así, de hecho, es como el tercer país con mayor musulmanes después de todos los países musulmanes. Y aún así hay marchas absolutamente llenas de gente gritando, no queremos musulmanes. Claro. Y es como, hey, están al lado tuyo, viven contigo, por favor. Y lamentablemente puede ser quizás a nivel geográfico, porque recordemos que Francia está al medio de Europa. Y por lo general uno se va al meollo del asunto. ¿O no? Ya, pero mira, igual ahí no culpo mucho así, poniéndome en un rol muy así de ser humano, contradictorio, como decía el Cuto antes, que se contradice. Yo soy un robot. Pero no sé, por ejemplo, yo la vez que fui a Europa,
anduve en Barcelona, igual si aparecía un musulmán al lado tuyo, igual te hueveaba y pues, ¿cachai? Ya, pero para. Porque vos no sabías qué wea, ¿cachai? Pero O para, sea, ¿cuándo fuiste? ¿Después del 2001? Ya, ok. Bueno, fui el Sí, 2019. El 2019. Es que pero, nos enseñaron, nos mostraron en la tele. Yo me acuerdo en el colegio que era todo así como, ¡oh! Claro. Musulmán ataca a Estados y Unidos. porque tú decís, weón, tú vas en un tren y decís bomba, y toda la gente, weón, como que tirita, como que una weá Bomba, para bailar terrible. eso es una Bomba, claro, acá decís bomba y todos bailan, pero allá no, Ahora, weón, por si acaso, es una Shazam. weá terrible. Entonces, claro, o sea, igual hay cierto hay como una especie de prejuicio igual. Y esa weá hay que Absolutamente. reconocerla. Sí. ¿Cachai? No es yo una soy, especie, yo no querida, soy es- una es prejuiciosa el manifiesta, prejuicio que ando diciendo natural. así como, oh, no, que los migrantes, que acá, que allá, no. Pero también hay ciertas sutilezas, weón, que tienen que ver con prejuicio. Y esa weá igual es como funcional para un ser humano. Si yo veo a un weón malagestado, así súper flight, caminando por una calle, igual yo me voy a correr a la calle al frente porque pienso que me va a Te asaltar, correteáis. po. Obvio, po, weón. Y una weá súper adaptativa porque tenéis 50% de probabilidad de que te asalte y otro 50% que no. Claro. Y que te Entonces, produzca no una algo. weá, claro, no una weá condenable, ¿cachai? O sea, también hay que ser como súper, no sé, I'm a survivor, como hay que I'm a asumir diva. esas weas que tenemos como ser Sí, humano, por supuesto. ¿cachai? Sobrevivir finalmente en pero la el naturaleza. como tú bien dices, el prejuicio es algo humano, ¿cachai? El problema yo creo que se genera cuando tú vives en el prejuicio o actúas desde el prejuicio. Exacto, Exacto. sí. Porque Eso el sí. prejuicio es una forma de defensa o que creó la de expresión finalmente, naturaleza claro. Sí, como para una salvar estrategia un rol adaptativo. sí. para Sí, salvarte, adaptativo, para sí. salvarte de las cosas malas, pero por eso tú tienes un proceso racional que tiene que acompañar ese prejuicio y ir. Claro, uno igual hace el análisis después y dice, puta, yo si hago ese ejercicio de cruzar la calle porque viene un buen flight, yo igual digo, puta, ya igual me fui en volada, bueno, el weón venía así con su audífono, el otro a volar, ni me vio, weón, ni me vio. Pero eso igual así después, po, Y ¿cachai? por último tienen como la Pero pierna claro, o más larga sea, nosotros tiene no que, alcanzan tiene en que 2 ser, segundos. el prejuicio tiene que ser un estado, no un estilo de vida, weón. Y yo creo que ahí está la diferencia en que la gente hoy en día, weón, ya lo forma un estilo de vida y empieza a comentar en Facebook. Y ya la weá no es una cosa contra la delincuencia, por ejemplo, es contra el migrante, porque ya empiezan a atacar a la actriz que es venezolana, no sé, el otro día me pasó una weá particular con eso, o no sé, y después más A encima Melissa Lupita Ferrer. hay una actitud incoherente también, porque todas esas señoras, por no decirle otro nombre, Soa. las soas, ¿cachai? Que andan ahí como que, ay, Pero fuera la migración y la weá, ¿cachai? Igual se van a hacer las uñas con la colombiana, igual le pagan a la nana peruana, entonces, bueno, ¿de qué me estoy hablando? O sea, Porque ya tan contenta hasta... es como Son menos complicado. cuadrados finalmente. Es complicada esa parte porque tiene una cuestión, tiene que ver para mí con un estatus social. Entonces, Sí, mientras tú tengas a los inmigrantes controlados como una casta inferior que te sirve a ti, puta, estamos Sí. todos bien. por eso, ¿Cachai? de hecho, mi pololo siempre dice, Claro. lo voy a citar ahora, dice, weón, los chilenos Dícese. no somos xenófobos, weón, somos clasistas, weón. Porque acá la weá no está en contra Del español, del del alemán. español, del alemán, de no sé, el griego, el descendiente no sé cuánto. No, weón, está con los weones más desprotegidos, Sí. los refugiados. Yo también había hablado de eso hace rato porque para mí ya está bien, si no quiero que, digo, yo soy medio, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien completo, digo yo. ¿Cachai? Entonces me dice, ya, Por eso no queremos estamos más, haciendo esto, Kutu. no queremos más inmigrantes, puta, ningún, o migrante, no queremos más gente de otro país. Y la mitad de Chile pues, se va para afuera. Sí, pues nadie, pues, weón. loco. Yo saco todas las mineras al tiro acá, las saco todas los buenos. al tiro Todas las fuera. transnacionales, El weón. royalty se va Los a- chinos, los a- chinos. Los chinos Los fuera. españoles con la fotovoltaica también. Oye, pero También, para, los españoles con la ¿y no va a haber fotovoltaica. China Food? Porque No, pues. Chile para Me los chilenos, respeta la pues, China weón. Food. Ya si te vayas a poner nacionalista, ahueonadamente. Pero nacional- dale, po, pero sé claro, coherente, po, sé weón. coherente. Y el Sashi. Pero al final es una cuestión a media, así como chilena, así como la weá. Porque es no, clasista, Amén. yo creo que amén. Entonces contra tenemos la que... pobreza, entonces. Es contra, no, es contra Exacto. es contra la amenaza de un nicho económico de las personas. Pero- Porque estas personas vienen acá para trabajar, vienen acá para surgir, y estos weones, lo que más se ven amenazados es la clase media, lo que creemos que es clase media. Ya, para dejar El claro. contexto. tengo un punto ahí también. ¿Cachai? pero- Entonces estos locos van a empezar si se A pujar, quedan acá, subir. a pujar, ¿cachai? A a subir. la movilidad social. Movilidad po, weón. social, Entonces, ese es el punto clave. Van a empezar empiezan a desplazar tu nicho en el que tú te movías. donde Y más te sientes seguridad. amenazado. Entonces tú te seguro. Exacto. Hoy el Cuto le lleva un punto súper importante. Bueno, voy a citar una parte de mi tesis, weón. Mi tesis de pregrado, pero tampoco así como que soy doctora, pues bueno, o sea, hay que aclarar la weón. Qué bueno. Pero, qué bueno. Pero, sí, pues tenéis mucha razón, pues tiene que ver mucho como esta cuestión de la amenaza que se percibe, ¿cachai? Porque las mujeres perciben, por ejemplo, tú le preguntas
ser las rompehogares, no sé, por las colombianas, po, ¿cachai? Porque Porque vienen son 90, regias, de po, ser weón. 90, se Sí, dedican a po, eso. no, Nacen son como mi rompehogares. universo. La roba marido, la roba marido. La roba marido, Misógino, exacto, po, ¿cachai? Sí, Entonces bueno, hay un la tema, homosexualidad. hay un tema de competitividad, hay un tema de competitividad porque también hay bienes de servicio, como por ejemplo, no sé, yo siempre saco la basura en la mañana y como me voy a trabajar a esa hora, me terceo con los que sacan la basura, ¿cachai? Yo los saludo y todo, y son Qué puros buena. colombianos, son puros colombianos. Y yo digo, puta weón, esta weón al final es como que dicen, es que acá vienen a robar trabajo, que yo acepto a los que vengan a aportar, ¿cachai? Y ahí tú te das cuenta que hay un tema de competitividad, de que el otro igual te viene a robar. ¿Por qué? Porque la mano de obra es más barata. ¿cachai? Están Tú ves dispuestos las a hacer construcciones son puros cosas, colombianos, efectivamente, ¿cachai? por mucho menos. Pero, exacto. Ahí quiero apuntar a algo, que en verdad no se nos ocurrió a los chilenos hacer esto. O sea, partamos de la historia. ¿De dónde viene todo esto? Está en el gen. Está en el gen español, tío, joder. Que nos vinieron a conquistar y dijeron, a ver, los mapuches y qué sé yo, más allá, pa' afuera. Somos puros mestizos, weón. Absolutamente. Y nos enseñaron a querer el blanco que viene de Europa. Y el nativo de nuestra zona, Mira, voy a poner Bye, un ejemplo. kiss. Voy a poner un ejemplo muy concreto. En la carretera va nuestro amigo el César. Ah, vamos a hacer una actriz con esto, porque Oh, qué buena. César, te amamos. Etimológico Ya, pero mira, de longitud. pero mira, absoluta. Pero porque- Seba, mira, escúchame, vos vais en auto manejando, Pero para, y en no, un ni lado- yo juego manejo mi vida. O sea, no puedo hacer nada. No. Ya, pero imagina que maneja un auto. Es automático. Ok. Y va en un lado el Nero César, que es nuestro amigo, lo queremos. Nero, te queremos. Sí, Porque queremos tenemos negro. en negro y chino. Y Nero y lleno. Y por otro lado va un hippie súper gringo, así en toda la ola, así como yo intelectual, súper llenarte. Y va el negro al otro lado. Bueno, ¿vos a quién le paráis si hace dedo el negro? ¿Vos lo lleváis? A ninguno de los dos lo llevo. A mí me carga parar por la gente. Yo no, que se pudran, que se seque, ni el negro ni al gringo. Ya, no que puedo. no sé. Esta parte va a venir censurada porque nuestro sponsor no nos va a permitir esto. No importa, que igual te queremos. Yo soy súper poco humanitario con los buenos que hacen dedo, y eso es verdad. O sea, No, pero es que es igual. Y con los que me peligroso. echan, y con los que bien plata. Bueno, no sé, igual se tenía un poco de adrenalina para. Ya, así pero- como- pero- No, pero el punto de la Dale, dale, es dale. que el negro tendría menos oportunidades que Sí, el ¿Por qué? es verdad. Porque los negros siempre son los primeros que mueren en la película de terror. O sea, Hollywood nos enseñó eso. No, los negros no saben ni los créditos, bueno, o sea, a ese nivel. Negro, te queremos. Pero probablemente muchas bueno, gente, weón, iría y le pararía al buen hippie porque se ve más inofensivo, ¿cachai? Probablemente no le pararían al negro que va ahí caminando, ¿cachai? Entonces al final ese es el tema. y entretenido eso porque si tú te das cuenta, los buenos que más gente han matado son los buenos caucásicos. ¿Cachai? Sí, po. ¿Por qué? Todas las- Si no, todas pregúntale las- a ese de Vikingos. O sea, de hecho, no estoy hablando de esa muerte es re hueona, así como Ah. persona a persona. Esa muerte es muy básica. Yo te mato a ti, tú me matarás a mí. Estos buenos no matan así. No matamos. Estos buenos no matan así. Estos buenos matan por generaciones, 30, 40 años. Están matando el planeta hace rato. O sea, están matando millones y millones y millones de personas. Exacto. Pero para, o sea, nos vamos a morir. Gringo gerente de la minera. Nos vamos a morir prontamente, Kutu. ¿Tú que eres visionario? Visionariamente ¿Cuánto hablando. tiempo me queda para ver si Todas las hago? personas que viven en Antofagasta se van a morir de ataque cerebrovascular, cáncer, un ataque cardíaco. Menos mal que me fui de esta ciudad hace 12 años. Y esa muerte no la está haciendo el venezolano, esa muerte la hicieron todos los gringos cuidados. De hecho, una de las cosas que iba a comentar, una vez tuve un profe que se fue a trabajar, no me acuerdo a qué país de Europa. La cuestión que él cuando estaba... nombre al profe. No, mejor le digo. Cristian Pino. No. Ah, ya que lata. La cuestión es que se fue a trabajar en un país de Europa y cuando él iba a firmar su contrato, antes de que firmara su contrato llegó el sindicato. Y llegó el sindicato, a un sindicato al que él no pertenecía para revisar su contrato, para ver si estaba con las condiciones mínimas de trabajo dentro de ese país. Y esas son cosas culturales que te da la migración, pues. Y de esa forma podéis regular los estándares, regular el abuso. Asegura Pero que en Chile todo no esté existe. en orden. Y aquí pasa todo al revés. O sea, el sindicato lo conoces cuando quieras reclamar. Y peor, y si te querés sindicalizar, probablemente te echen, pues. Si te miran con cara de, a ver, este chatito nos va a hacer la guerra. Pero un punto que yo quiero tocar, que en verdad no lo hemos hecho y creo que es un eje central de toda esta historia, porque finalmente, como la prensa en general, ni siquiera solamente la sensacionalista, sino que en general, ha nombrado a este documental, Flea. Aquel documental en que un afgano relata cómo salió de su país, pero tiene un apellido, que es, él es homosexual. O sea, tiene una carga emocional, una carga histórica, una carga social
infinita. Sí. Porque ya de partida, ser afgano Sí. para cualquier otro país es como que, a ver, chatito, no aguantamos un rato. Pero dentro de su país, él era nada. Porque en Afganistán no existe ningún término asociado Oye, a lo que es esa weá, oye, qué fuerte. gay. Sí, sí. Entonces, finalmente, ese es el apellido que tiene este documental película. Ya a nosotros nos da, o por lo menos a mí, desde mi experiencia personal, bastante poca, en verdad. Las risas son... No entiendo por qué, no entiendo por qué, en verdad. Pero lo perdono. Pero finalmente, claro, es decir, él no solamente era un migrante, como dijimos aquí, y no solamente venía de Afganistán, sino que además era homosexual, o sea, ya no podía ser más lacra de lo que la sociedad dice que es lacra. Sí. Pero ahí yo tengo un punto, a mí me pareció lo contrario. O sea, sí, dentro de los temas que trataba la película, que eran varios relevantes, para mí el menos relevante fue su homosexualidad. Sí, yo Fue igual, así, ya fue sí. como ya el loco era gay. Y le pasó mal, sí, pero como... Igual yo Es estoy que de acuerdo por contigo en el momento. Espérate, ahí voy a- porque el director lo trata con mucha sutileza eso. Pero, Guapo blanco. sí, pero sí deja que bastante claro la parte cuando él era niño. O sea, aquí, en este país, no existe una palabra. De hecho, lo dice tal No cual. existe una palabra que existe una defina palabra para definir homosexual. Sí, pero evidentemente Entonces, eso ser homosexual Sí. en Afganistán era el menor de sus problemas. Por supuesto, porque obviamente tenía mucho más Oye, peligro tenía como que- que... tenía que vivir vivir, o sea, primero. y quizás, A mí me no sé si da era el la menor de su problema, porque él dice en cualquier rato, si es que los buenos saben que yo soy homosexual, me matan. No, lo que pasa es que... O sea, hasta el día de hoy, Es que- 2022, es que el periodo No, con en los el que- talibanes ni una esperanza. Es que no tengo... jamás voy a ir a Afganistán, ¿le queda claro, chiquillos? El periodo en el que él fue homosexual, ¿cachai? Era un periodo en que él recién se El estaba... que es, Disculpa. Pero, perdón, disculpen, el que es... Porque las cosas no se cambian. O No hay un periodo de... Pero- si no, pregúntenle a los homosexuales. Sí, ¡Ah, ya, no! Pero- No, momento. Es que estoy pensando en el proceso de la película como la van contando, pero su homosexualidad primera ¿Trasciende? sí, trasciende toda la película, pero en el proceso que te cuenta la película, en el que él estaba en Afganistán, él recién estaba descubriendo eso. Entonces tampoco la máxima expresión de eso, no sé si será... No se vivió en Afganistán. No se vivió en Afganistán, No. ¿cachai? Entonces él no tuvo... yo siento que él como homosexual en Afganistán no sintió esa clase de represión. No, tenía peligros más importantes que el ser homosexual, No, no, y obviamente. porque- Pero no ojo lo que lo que manifestaba pasa, tanto así, lo que pues, pasa es que igual ¿cachai? la película igual toca esa parte muy bien porque él lo vive inclusive hasta cierto punto de su vida, él huye de su homosexualismo. Huye también de eso, porque por ejemplo, ¿qué hace cuando lo primero es que llega a este país y la entrevista, la vida dice que yo quiero, lo primero que quiero es entrar a un lugar donde me quiten el homosexualismo, dice. Ah, sí. Porque él pensaba que era una Ah, enfermedad. quería medicamentos. Claro, Sí, que, cuando quería que no tratamiento. dice el homosexualismo, ni siquiera sabía que me quite esta cuestión que me gustan los hombres. Sí. ¿Cachai? Pero eso Entonces, fue- Bueno, Chetito, te digo al tiro que no se te va a quitar ni con pastillas. Claro, entonces la mujer se queda como callada en ese rato, así como que, o sea, No es tan qué fácil. terrible. ¿De dónde viene este niño? O sea, igual es fuerte esa parte. ¿no? Lolo, ¿dónde viene este Lolo? Sí, ahí tiene un contenido bien. ¿Cachai? Porque él- Pero por esa eso, parte- y es un apellido sumamente importante porque la prensa sensacionalista que levanta finalmente esta película para que sea importante para la academia es afgano, homosexual, cuenta su historia. O sea, no está ahí por estar. No, pero es verdad que también lo dice, o sea, igual, y sigo insistiendo en esa parte que el director no le da tanta importancia tampoco. ¿Cachai? Lo trata muy... Y eso es sumamente importante Muy porque finalmente solemne. no tiene por qué ser importante. Porque no era, el tema de Hello. fondo, no era el tema de fondo. Exacto. Formaba parte de la vida del nomás. Sí, Como de cualquier hecho, persona, o sea, tú eres ciego, yo soy tuerto, yo hablo chino mandarín. Es importante Ok. detallar eso para que entiendan Soy que la chino película y- no le pone foco a eso. Chino y ¿sí? negro como el negro César. No, de hecho, la última parte lo relata muy bien, que incluso no era un problema para su familia cuando él le dice que Oye, era gay esa parte y sí. le dice, Sí, el esa hermano me mayor le emocionó. dice, siempre lo Sí, a mí supimos. igual me ¿cachai? emocionó. Y le pasa Ay, plata para que vaya ahí a como a un Sí, bar. yo pensé que lo iba a llevar así como ¿A un uno? montón. Yo- Yo pensé que era un Sí, tople no, y que le iba a decir así como iníciate mayo, no Claro, sé qué. y no, Y no, y le da un abrazo. O sea, y le dice siempre lo supimos. Siempre lo no sé qué, supimos, le dice, o sea, ¿a quién quería engañar? Así. Debo Claro, admitir sí, que po, debo agradecer sí. que jamás tuve que pasar por esas torturas. ¿Por qué? Debe ser terrible, porque acuérdate, lo que pasa es que él viene de ese contexto. Para él Por es una tortura todo el rato. supuesto, sí. No solamente del Medio Oriente, no por la cultura ni la religión, existe siempre, Sí. en cualquier parte, incluso en Chile. Sí, pues es verdad. Si eso es lo que pasa al final, se oculta hasta más no poder. Igual como decía el Kuno recién que yo quería abordar ese punto. Ahora Solo estoy ese, media, nada estoy más. media piscoleada, entonces como que me había olvidado, pero ahora me acordé. La Domi lleva 8 piscolas. No,
no, yo como 5 nomás. Ay, la contáis, me encanta. Obvio, las conté de contar mi dosis para saber cuánto va a durar la caña. Esa es la técnica. ¿Cómo te digo yo? Pero yo como 5 igual, pues si empezamos No, a la sí. misma hora. 3 o 4. Tres. Ya, yo Ay, un me poquito. encanta, me faltan como 12. Ya, pero un poco abordando el punto que decía el Cuto, igual es verdad, o sea, ¿quién se siente más amenazado por el tema de la migración es la clase media? Porque justamente los trabajos que abordan los migrantes tienen que ver con la clase media. La O sea, movilidad social. esto no afecta a la clase alta, por ejemplo. ellos están así ¿cachai? como que, ay, chiquillo, por favor. Exacto, Oye. entonces yo me acuerdo cuando hice la tesis de pregrado, nosotros hicimos un estudio correlativo, ¿cachai? Entre prejuicio y migración. Entonces, justamente, una de las cosas que incidía más en el estudio correlativo tenía que ver con que el estado, o sea, el nivel educacional de los padres. Por eso lo hicimos como con colegios, ¿cachai? Ya. Domi, disculpa que te En ese interrumpa. ¿Qué es lo que es un estudio correlativo? ¿No puedes explicar? Tú que eres Ya, una por ejemplo. profesional de esta área. Ya, estoy un poco piscolea, sí, pero lo voy a decepcionar. Mejor. Pero claro, el punto dice es mejor. Mira, no sé, Pero, bueno, para mí que se- ¿cuánto incide un factor en otro factor? Por ejemplo, Ah, ¿cuánto inverso. incide, cierto? Por ejemplo, no sé, el prejuicio en otros factores como, por ejemplo, el nivel educativo que tiene que, o sea, o los estados educativos que tiene que ver con, en ese momento existían los subvencionados. Entonces lo hicimos en un... Pero para, ¿no existen ahora? No, pues después con la nueva ley no. Ahora están Está todo privados, el tiempo. privados y municipales. En la disco, pues, weón. No, Claro, ahí andáis, pues, weón. Ahora son fundaciones, Seba. Son Pero fundaciones. para, no hables de mi vida privada, por favor. No se quiere exponer, ¿no? Sí, Pero... soy demasiado popular. Pero el estudio correlativo, claro, iba con colegios municipales, otros que eran subvencionados y otros que eran privados. Y justamente quienes salieron menos prejuiciosos tenía que ver con los de estrato más alto. ¿Por qué? Porque ¿Tienen no acceso había... por educación? Porque no había una percepción de amenaza y porque sus padres tenían un mayor nivel educativo. Entonces, como dijo la Alison en algún momento, claro, tiene que ver el nivel educativo con cuán prejuicioso tú eres. Pero eso es súper importante porque lo primero que yo pensé fue como que, Bueno. tienen Bueno. acceso a educación. Pues los educan para no ser prejuiciosos, pero no. Efectivamente, más allá es su realidad. Sí, Ni es la siquiera- sensación de amenaza. Efectivamente dicen así como Porque que, al de clase "Ey, alta no lo amenazan su realidad y De su hecho, trabajo se ven un beneficiados. migrante, pero sí la clase media se bajó, ¿cachai? Entonces los municipales justamente, los jóvenes de los colegios municipales salieron más prejuiciosos que los que estaban en un colegio privado, porque claramente el nivel educativo de los padres incidía en cuánto era el nivel de prejuicio. replicado. ¿Por qué? finalmente. Porque no había una amenaza respecto al ámbito laboral, por ejemplo, de inserción. Y amoroso, porque- Siguiendo el mismo tema de la Domi, que es súper interesante, conozco una persona que trabaja haciendo traducción de lenguaje de señas. Nombre Ya, de ella- apellido, nombre de apellido. No lo voy a decir por resguardar su identidad. Copyright, Acá copyright. estamos todos con máscara. La cuestión que ella Máscara, no máscara. la habían y que- citado para Sí, pero no. la habían citado para traducir el lenguaje de señas a un grupo de mujeres migrantes que están en este proceso como de integrarse laboralmente en el país. ¿Cachai? Y ahí dentro del discurso que tenía la tallerista, que era como una ministra o algo así, Tallerista, ¿qué palabra más culta no hemos encontrado? Por favor, Alison, te aplaudo. con la de chucha, pie. Seba, déjame terminar, que se me va la idea. Muchacho. En este momento va la cortina musical en la edición. No, es que de verdad no puedo dejar pasar este momento en que nos hemos encontrado con dos mujeres. Por favor, de verdad, lo intelectual. Yo me siento cabizbajo. Se me va la idea, de verdad que se me va la idea. No. Sí, nomás estaba en Ya. el tallerista. Bueno, la cuestión es que esta mujer le daba un discurso de inicio a estas mujeres y ella tenía súper internalizado cuál era el rol del migrante en Chile, po, que era la mano de obra. Entonces, mano de obra barata. mano de obra barata, entonces le decía a las mujeres migrantes que ellas venían a tener hijos, en unas mujeres que estaban en un taller para obtener trabajo, que ellas tenían que tener hijos, porque las chilenas estaban flojitas, ese fue el término que ocupó, para tener hijos, y que sus No hijos tengo hijos. iban a ser la mano de obra de Chile. ¿Cachai? Ah, qué bueno. Entonces, Ay, no, cachaza, no, y para mí fue como chocante porque como la vayan encasillar en eso, o sea, está una mujer buscando trabajo, le decís que su mejor trabajo es ser mamá. Exacto, Y aparte mujer, que hijo. ella va a tener como misión de Chile hacer el nuevo proletariado. Pero pues. para, misión de Claro, Chile, así eso como que es una franja modificación. electoral. Tu Sí, misión, pues, mujer, Chile, es. Chile 2050 por un nuevo proletariado. Claro. Mujer, tú eres Mano de obra primordial obrera. de esto. No, pero es súper cierto eso. Es horrible, pero es cierto. O sea, porque sea esa la finalidad. O sea, de verdad, a mí me parece irrisorio escuchar eso, porque es como que, aló, 2022, y es como que
what the fuck, las mujeres han luchado pero hasta el cansancio por su libertad absoluta de decidir todo lo que corresponda a su cuerpo y en general su vida. Y que alguien venga y le diga, hey, chiquitita, ponte a embarazarte, porque en verdad tenéis que procrear. Es así como a mejor pegar. Así como que vos dale. Y eso, eso quería aportar. Está bueno. No, buen aporte, porque nadie no cachaba que hacían ese tipo de charlas, güey. No, pero es que me da la impresión que son Una estas. hueá súper vejatoria. Es que son estas Sí, típicas de hecho, como- dime que no es una iglesia, por favor. No, es el programa de gobierno, pero son estas típicas Más encima, autoridades. Son estas autoridades que vienen comandadas o puestas en esos lugares por partidos políticos y que vienen con un discurso de arriba, ¿cachai? Y ese discurso ellos lo replican y ese es el pensamiento que tiene el actual gobierno respecto de la migración. Es como los medios Es de el tema, comunicación. po, la réplica, pues como te decía Exacto. recién en el estudio que hicimos en el pregrado, una basura, pues una tesis pregrado, una Pero, caga, po, pero una para caga. Domi, hemos basado este podcast en tu tesis, por favor. No te menoscabes. Weón, es que estoy un poco enojada porque el weón que dirigió mi tesis, weón, fue a exponer la weá no sé dónde chucha y no nos pagó ni uno, o sea, A ver, ya no importa. ¿quién es? Ya, próximo tema. No diré el apropiación nombre. intelectual. No diré el Dilo. nombre. Ten No diré el absoluta nombre. libertad de No, poder decir quién es ese perro culiado. Sí, no, es que ya estuvo funado, entonces ya Tenemos funarlo más, doblemente para qué, po. A mí me han funado tantas veces, ¿verdad? Ya, pero independiente de eso, No, a lo pero que... Yo igual estoy Después, instigado. ponle pausa. la No, weá. no hay que pausa, vamos con todo. Esto va a salir todo en vivo y si no sale en vivo, me gustaron. Yo creo que hay que funarlo, Domi, No, tenés- no lo voy a funar porque ya... No, pero da señales. No caiga en ese juego, no caiga. No ¿Por qué voy a se ha caer, visto? weón. ¿Cómo tú estás visto en ese circunstancia? Entonces están jamás, aprovechando porque estoy piscoleada, eso es lo que pasa. Pero lo que yo Que quería... le sirvan otra pistola a la Domi entonces. Se me fue la onda lo que iba a decir, weón. Sin avisar. No lo pude acompañar. Ay. La letra cambió un poquito en el tiempo, ¿verdad? Pero Claro. seguimos dándole los derechos. Pero sigue a siendo la Miriam Miriam, sigue siendo la Miriam Hernández. Hernández. No, pero en ese sentido, o sea, lo que arrojó ese estudio en realidad igual fue como re importante en el sentido de que las personas que, claro, adquieren un mayor nivel educativo también crían hijos menos prejuiciosos, ¿cachai? Entonces yo creo que o tener otra vida también, o sea, no todo tiene que ser tan exacto, pero también Tan existe otra blanco y negro. vía en la que tiene que ver también con tu desarrollo ético, también dentro de tu misma carrera. O sea, yo no tuve papás universitarios, ¿cachai? Para nada. Al contrario, mi mamá vino a sacar el cuarto medio cuando yo tenía, no sé, 25 años, ¿cachai? Pero, por lo tanto, no me crió Recién. tampoco bajo ese sistema ayer. ese sistema valórico tan intelectual de la weá. Sí, sí. No. Pero, sin embargo, mi carrera sí, yo creo que formó parte importante en cómo yo hoy veo el tema de la migración o cómo hoy veo el tema de los derechos humanos. Que mucha gente dice, ay, si los derechos humanos tienen la culpa, po. La ONU tiene la culpa, No, güey. po. Hay que salirse de la Sí, ONU. weón, lo he Esa es la escuchado. culpa de la ONU, como decía así. Hay que salirse de la ONU. Soy la pasó, verdad. por Sí, favor. weón, así así que como, tú y los derechos ONU. humanos, la Bachelet tiene la culpa. Por eso que no vienen los milicos a pasar bala. Entonces tú A decís, pasar ¿A pasar bala, qué? güey. sí, pues, No, weón, por favor. o sea, es pasar bala en la frontera, pues esta Pero weón Domi, es como ¿por esa qué la- explica eso? Creo que es pasar bala. Pasar bala es dispararle a alguien hasta matarlo, ¿cachai? ¿Y a En la pito de? frontera. Porque está migrando ilegalmente, po. Paso fronterizo no O habilitado. como dice la Alison, de manera irregular. Porque Paso no se habla de fronterizo no ilegalidad. Lo Exacto. irregular. Irregular. Oye, pero en Sale verdad de irregularidad. me parece un Pero poquito bueno, se me va a decir. fuerte, como diría mi amiga, la Pero es un discurso que está hoy día más latente que nunca. Yo creo que no hay que hacerse sordo con esas cosas, para nada. Es preocupante. Es preocupante. Pero ¿por qué? porque- ¿Pero por qué nació? ¿De dónde salió? Porque, digamos, la película es de ahora y esto viene hace bastante tiempo atrás. Yo creo que la película hoy en día ya Toca todo pasa. el tópico actual, pero Ya, finalmente- Exacto. Pasa a Ya. segundo plano. ¿Cuánto lo estamos viendo acá en Chile? Una weá súper xenófoba. Pero ¿de quién nace todo esto? ¿Quién dice así como, hey, chiquillo, a partir de ahora, todos disparar? Tiene que ver Yo con lo puedo que- pensar en una K y termino en una T. No sé si me equivocaré, pero, No, pero diré yo K. creo que tiene que ver con esto que hablábamos anteriormente, que tiene que ver con lo que decía el Kutub, o sea, como que las clases medias se sienten más amenazadas. Porque justamente los migrantes llegan a ese tipo de movilidad social, no llegan a un, no sé, igual hay venezolanos atendiendo en el hospital, ¿cachai? Pero a ellos no se les cuestiona porque también hay una cuestión grandemente clasista, ¿cachai? Sí, po. O sea, acá, ¿a quién es el que se le discrimina? Al weón que no tiene estudio, al weón que es refugiado, que viene caminando, que No, no tiene un... y en especial, hoy por acá, la pandemia, O probable- todos los que son de salud son idolatrados. Exacto, y probablemente, no sé, el otro día, bueno, ayer me estaba tomando unas chelas. Oye, Domi, Una- ¿qué
¿Tú tomas todos los días? Estoy de vacaciones. Hola. Estaba tomándome una chela con una amiga y estábamos conversando y ella me decía que le había impactado mucho que iba en una micro y se había subido una chica venezolana, regia estupenda, porque, hueva, no hay que negarlo, o sea, Son hermosas. son hermosas, como hueva. universo, tratan así como que... Exacto, una pobre Es el segundo país con mayor cantidad de Miss Universo del mundo. Dato geek. Gesto técnico de la Gay. manito arriba. Salen así cuando nace. Pero me decía que... Pero por Pero, supuesto. por ejemplo, la chica, ¿cachai? Ella era enfermera y había dado un discurso en la micro Hola. para vender unos chupetes y había dicho que ella era enfermera y que acá no la contrataban porque no tenía regularizado el tema de los estudios. Quiero que como la estampilla, este portillado que te hacen, claro, la Sí. portilla, el título, Aparte de toda esa la la cuestión. portillación, que es como el tapado de valorización del título, hay que Exacto. pasar una prueba. Es lo que te valida. Y la chica... Pone algo. Bueno, todas estas cuestiones son pagas, pues, Vamos entonces a la preguntar chica a no José pudo pagar esto, ¿cachai? Y estaba vendiendo chupete o no sé qué otra cosa, Candy. otro confite. Entonces, al Fruna, final, preocúpate. confitas fruna, preocúpate. La cuestión es que ella igual le impactó mucho, me dijo, pero bueno, se imagínate, una mina que es enfermera, bueno, porque no puede validar los estudios, tiene que estar trabajando, vendiendo chupetes, ¿cachai? Y ella me decía, yo igual fui inmigrante porque mi amiga se fue a estudiar a Argentina en algún tiempo, ¿cachai? Y también tuvo que limpiar baño y tal, y le trataban como el hoyo porque era chilena y estaba acá al lado, weón, estaba acá al lado, ¿cachai? Al lado, Argentina. Entonces al final uno dice, weón, de verdad la migración es un fenómeno a nivel social mundial, weón. Yo creo que en Europa nomás no se ve esta weón, y quizás no tanto, porque igual los finlandeses son los que salen valorizados más xenófobos, los nórdicos. Porque ¿Cachai? obvio, o sea, Es súper hola, todo el mundo es rubio, albino, así, pero soñadísimo, y aparece un Exacto. morenito por el entremedio, así como... A lo mejor Hubo una falla genética. A lo mejor una cuestión tan manifiesta como es acá en Chile, que hoy en día dan ese discurso de pásenle bala a los milicos, ¿cachai? O sea, Es una yo cuestión primera vez que lo he escuchado. súper manifiesta, pero sí tenemos cierta sutileza. Yo creo que todos lo tenemos y es súper válido el poder asumir que tenemos igual cierta sutileza. Sí. a la Pero yo hora no sé de- si serán tan sutiles en verdad, porque el herir a otra persona emocionalmente de sutil no tiene nada. Pero yo creo que aquí ninguno quiso ir a la marcha migrante, güey, por eso estamos No, yo ni cagando, No, yo tampoco, porque tuve un pololo venezolano que está al día de hoy y lo lloro. Abrázame muy fuerte, amor, antes de que a mi lado. Y digo lo que decía Alison hace un rato. ¿Cuál es esta prueba que todo profesional de la salud tiene que llegar a Chile a pasar? Que se llama EUNACOM. Y por eso, efectivamente, los profesionales de la salud son idolatrados aquí en Chile, porque estamos en pandemia, hola. Pero tienen que pasar por una infinidad de valoraciones. O sea, no bastó con que en su país hicieran todo lo que hay que hacer, sino que aquí le dicen, a ver, mira perrita, tú vienes y yo te digo esto. Pero que esa es la migración en toda Sudamérica, en Argentina Sí, es lo el mismo. UNACOM es... que hablando de Argentina, ¿ustedes saben que el negro César estuvo en Argentina? Siendo migrante, o sea, El negro César le pertenece a Latinoamérica, Seba. es una institución. Pero eso es un alma libre. Es una institución folclórica, negro César, te seguimos amando. Porque lo único que queda es el amor. Pero Lo único finalmente, importante es el amor. por supuesto, pero finalmente, para volver a la línea central, Vamos a ¿Tú citar al fomentas Prosumo esa? Cinemas. yo no fomento nada, yo no soy la unidad de fomento. Yo le pongo que es distinto. Pero para, ¿Cómo puse la unidad de fomento? yo la inventé. Pero volviendo, ¿cómo termina esta película? Hoy, ¿verdad? Estamos súper dispersos. No, estamos siguiendo Bueno, tres líneas, pero no importa, Ya, listo. porque una no basta. bueno, espero no haber sido la única que vio el final. Yo la dividí completa. Ah, si ya, fuera Yo así. igual la vi completa, Oye, pero pero no parece me que acuerdo que quieres esa decir- wea. No, Por algo estamos hablando de la película, porque la vimos completa todo. O sea, yo estoy de moderador solamente porque decidí hacer la experienciación, ¿cómo se dice? La experiencia Sí, sí. de no verla completa y dejarme influenciar un poco de mis compañeros de elenco. Hay por influencia social acá, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo dije, quiero hacer uno más. Puta, si mal no recuerdo y me ayudan, es que termina como con la entrevista del día de hoy cuando él ya es migrante de Dinamarca, que fue el país en el que decidió Exacto. quedarse, y finalmente él como que logra estos dos estados, pues el estado nos cuenta todo su proceso de migración irregular hasta que logra la migración regular, donde evidentemente se ve que tiene quizás más oportunidades, pues, porque puede comprar una casa, puede viajar entre otros países porque tiene 3 migraciones encima. No, mi abuela está haciendo un postdoctorado. Está haciendo un postdoctorado, da conferencias, ¿cachai? Entonces En como la que... universidad estadounidense.
grande. Entonces como que se le abre el mundo, pues se le abre, Exacto. Es ironía. A eso. cualquier wea. se le abre el porque mundo como que después. around the pues, world. ¿cachai? Igual habla de la presión familiar que él tenía respecto de por qué él está tan arriba, porque decía que toda su familia había sufrido tanto que en ese contexto él no podía permitirse como la mediocridad, ¿cachai? Volver a Y sufrir, Sí, esa parte es importante. Sí, pues. claro, que él Ojo. se esfuerza mucho. Y estudió sí. Princeton, dato al margen. No, pero ojo, igual hay una parte re importante en el final, que es que él, en el fondo, logra encontrar su lugar con Casper. Spoiler alert. Logra Sí, encontrar su spoiler. lugar con Casper, Sí, weón, es porque bien el al final, weón es al final. siempre estuvo pululando en varias weas, Sí. así como que no sentía pertenencia con nada, Sí. y Pero al para. final pudo Pero pertenecer a él algo. relata eso, que tiene ese miedo de arraigarse. Porque Pero por supuesto, ha sí, vivido toda la cuando vida ca- huyendo. exacto. El novio le dice, vamos a ver una casa que quiero que nos instalemos, una casa apolínea y y vaporosa. Y él, el único que se fija es en el gato. El gato, claro. Y el otro le dice, mira, aquí hay avellana en la casa. Y el otro está... Claro, no pesca, no pesca. ¿Por qué? Porque finalmente a él le cuesta arraigarse. Arraigarse, sí. Le cuesta Porque arraigarse. no tiene esa formación, porque finalmente tuvo que salir de una y mil veces de donde estaba. Sí. Nunca tuvo un hogar. Por eso es terapéutico el relato. Por supuesto. O sea, Es yo terapéutico el relato. yo debo da el admitir- relato, se terapea mediante el relato. Se terapea. Por solo expresar, ¿cachai? Por esa asociación libre que él hace. Sí. Y al final logra arraigarse a algún lugar Logra y decir, decidirse aquí por- me quedo. Aquí así, O sea, ya. se cierra el círculo. Exacto. Crece. Bueno, usted quería, amiga, especialista, profesional de la salud. Dígame. ¿Considera que esto finalmente terminó como un final feliz? No pienso en Disney, claramente. Pero Sí, no sé si un final me carga decir felicidad porque la felicidad no es un estilo de vida, Que weón. pero es un Es estado, como Es tú un dijiste. estado, weón. Es una weá que Es vos como lo mismo el sentís- prejuicio. El prejuicio tiene que ser un estado. Bueno, la felicidad, Ajá. ojalá fuera un estilo de vida, pero no, es un estado. No, pues Exacto, todos los sí. días que Concuerdo todo el rato con el Kutu porque es verdad, weón. La felicidad es un estado. Por lo tanto, yo creo que sí, él termina en un estado de felicidad porque logra esto de reconciliarse con el pasado y poder arraigarse finalmente y decir, aquí me quedo, aquí ya no me van a mover, aquí nadie me va a echar, aquí Eso, ya... no le tengo que ir estaba de como el nada. miedo I'm del king miedo. or queen Ya dejó of de the huir. world. Dejó de huir. Sí, él déjame ver. dejó de huir cuando se quedan en Dinamarca con Casper. Oye, pero- y se casan y ya como que consolidan también la relación, o sea, consolidan la relación y consolidan la casa. La casa es una hueá muy simbólica del hogar y ahí como que forma su hogar con Y él él. decide confiar en el Casper también porque tenía la experiencia Sí. anterior y él dice ya, seguramente, no podéis especular todo lo que queréis, él al decidirse arraigarse, ya él va a compartir todo con Casper finalmente. Sí, pues no tiene que ya mentir. Pues, No, en no el tiene que fondo, mentir. es mostrar esta transparencia, la desnudez, como se dice, ¿no? Así como decir, La fragilidad. la fragilidad, exacto. Mostrarse tal cual es, Cuturrufo. Eso creo. Flee. ¿Qué significaba? Huir. Y él, en un momento, dejó de huir. Sí. Y de esta forma podemos entender cuál es el ciclo final que nos muestra esta experiencia cinematográfica. Y hablamos absolutamente que la Academia lo haya nominado como mejor película extranjera, ¿o no? Sí. Y nosotros nos dimos el trabajo, porque en verdad fue un trabajo, de ver todos los trailers de las nominaciones a mejor película extranjera y este nos motivó y nos emocionó y nos hizo pensar en que, wait, aquí hay algo demasiado de fondo que hay que analizar. Y por eso mismo, nosotros durante toda esta media hora, 45 minutos, Una hora y- hora y media, depende de la edición de Allison, hemos podido desentrañar todo lo que se siente desde la perspectiva del protagonista, como así también del espectador. Queridos, la palabra para cada uno al final. Yo quiero decir algo y quiero decir que este podcast, que es como un poco experimento, nació de una secta, no satánica, no es satánica, no se asusten. Ah, ¿no? Pero sí vamos a ir quizás abordando otros temas, a lo mejor no siempre película, quizás un tema en específico. Salud mental, por favor. Claro, para puro huear, porque en realidad tenemos mucho tiempo, no tenemos nada que hacer. Ojalá fuera verdad, pero igual. Entonces, puro wear, Por ustedes lo hacemos todos y un poquito más. Exacto, así que yo creo que esto va a seguir en algún rato, no sé. No, nada que va a seguir en Ah, algún rato, seguir. esta cuestión tiene que seguir, ya no es. Exacto, pero con Sí. piscola, no, por sí, favor. O porque sea, yo con ustedes piscola nos van a tener que aguantar fluye. todas las semanas. Ni siquiera aguantar, van a compartir un poco la experiencia que nosotros estamos viviendo, porque nosotros somos uno igual que tú.
Bueno, ustedes, yo me siento un poco distante. Yo quiero hacer una recomendación que, Por una, supuesto, que es querida similar Alison. a esta película. De hecho, es muy similar porque también se desarrolla en Afganistán, si mal no recuerdo, pero es Pan de Guerra o Bread Wine, creo. Que está en Netflix y que trata la historia No la he de visto. de un niño en Afganistán que también trata de sobrevivir. Exactamente. Yo la vi y quedé así como, nada. Es buena, ¿cierto? Tú quedas ahí así como así. No, o sea, Mira, igual yo mira, lloro con cualquier cosa, pero en verdad esto me movió. Porque ni siquiera me conmovió, me movió entero. Así tal cual. es buena. Pero entonces, de esta forma, Kutu, ¿algo más que decir? No, gracias. Tú está bueno. Después espero que sigamos haciendo los capítulos. No, esta es la primera y la última. No, va a ser así. La próxima es mi casa con piscola. Pero para, Domi, si acá tenemos piscola. O sea, Ya, vamos a cambiar el escenario, pero la piscola sigue estando. Ya, Es una constante, va a ser una constante. Por supuesto. Arraígate a la piscola, amigo. Piscola, Y lo por mejor, favor. Bendita piscola. Sí. Yo le amo. Oye, espérate. Ay. Antes que termine el Kutu, disculpa por interrumpirte. Pero yo quiero dar una mención honrosa a Club Social Galletas. Nos han matado el hambre, Por weón, de una favor. manera. Quiero mañana mismo un correo de ustedes patrocinando todo lo que nosotros hemos dicho, porque lo hemos dicho de forma correcta. ¿Por qué? Porque ustedes nos llenaron el estómago de galletitas ricas y originales. Un coma sacaroso me va a dar un coma de sal, pero bueno. Pero no importa, por lo menos te va a asegurar que mañana la caña va a ser un poquito más ligera. Ya, dale, dale. No, está bien, gracias. Nos tenemos que seguir viendo. ¿El nombre del podcast todavía no lo tenemos o sí? Claro que sí, somos los cuatro ojos. Sugieran nombre, Cuatro ojos. póngale nombre al podcast. 4 ojos. Paréntesis. Nos llamamos el podcast Cuatro Ojos. ¿Pero por qué será? Porque Alison, Dominique, Eduardo y Sebastián ocupan anteojos. Somos súper originales y lo sabemos. Pero no importa porque somos los Cuatro Ojos, el podcast que habla de lo que tú quieres escuchar y lo que nosotros queremos decir. Así que entonces despedimos de este episodio hasta luego. Chao. Ya, chao, chao, chao.